Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Sí, yo tengo NTV, Nueva Traducción Viviente, y vamos a orar. ¿Sí? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites poder disfrutar esta tarde lluviosa, en donde ahora no tenemos calor, estamos frescos. Gracias, Señor, por la vida que nos das a cada uno de nosotros, y gracias por este lugar en donde no podemos venir libremente a poder escuchar de tu palabra, a poder predicarla, a poder enseñarla. Y pues gracias por esta gran oportunidad. Hay lugares en donde pues hay persecución, en donde, Señor, es difícil que tu palabra se predique, pero aquí estamos contentos, con alegría, sabiendo de que hoy, Señor, tú estás hablando a nuestra vida a través de tu Biblia, y yo te ruego que tú uses mi vida, que, Señor, sea tu palabra dada a tu iglesia aquí en Coacalco, y que yo mengue, Señor, que tú seas, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, y quédate con nosotros. A ti sea todo honor, toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues sí, como decía yo, el libro de los Hechos, ¿cuándo más o menos se escribió? En el año 80, 90 después de Cristo. ¿Sí? El libro de los Hechos, ¿de qué habla? Bueno, ¿quién lo escribió? Ya dijimos, el evangelista Lucas. Si rápidamente nos vamos a lo que es el Evangelio de Lucas, y en el versículo 1:1, del 1 al 3, dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. 3. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces, si vemos el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas al principio está escribiendo una narrativa de quién fue Jesucristo y la obra de Cristo en este mundo. Y de alguna manera vamos a ver Lucas 24:46. A partir de ese versículo, rápidamente vemos, se los voy a leer rápidamente a partir del 44. Dice: entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, aquí está hablando el Señor Jesucristo, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces estamos viendo que los Hechos de los Apóstoles, también, como lo dice en el versículo 1:1, dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el libro de los Hechos es una continuación del libro del Evangelio de Lucas, ¿sí? Y que de alguna manera este libro se escribió para que se conozca lo que los apóstoles y se
más que nada habla del apóstol Pablo, habla del apóstol Pedro, habla de Bernabé, de Silas, habla de Ananías. Ustedes a lo mejor se han de acordar de esos nombres. Y que de alguna manera, cómo es de que la obra de Cristo, la iglesia primitiva, empezó a predicar el mensaje de salvación. ¿Sí? De esto habla el libro de los Hechos de los apóstoles. Y bueno, entre otras cosas lo vamos a ver. La promesa de Cristo, cuando Él se elevó en las alturas, en el cielo, cuando fue llevado, y sus apóstoles, sus discípulos lo estaban viendo, cómo se elevaba entre las nubes, y Él les dio una promesa, que esperaran, les dio un mandamiento, que oraran, porque iba a enviar el Padre Celestial al Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo vamos a ver en Hechos 1:8, lo vamos a recordar. Y bueno, de alguna manera vamos a estar hablando un poquito del apóstol Pablo, cómo fue su conversión ahí de rapidito, y vamos a estar hablando respecto a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en un plan de vida. El mensaje se llama El plan de Dios para tu vida. Está aquí, Hechos 13:47. Ustedes han escuchado que alguien dice es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Pero ¿cuál es ese plan de vida? ¿Conocemos realmente el plan de vida? ¿Conocemos o tenemos una idea que Dios tiene un plan para nuestra vida? Bueno, a través de la Biblia, Dios nos muestra que tiene un plan grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Y que Dios tiene un plan en este mundo y en esta humanidad, y que Dios está trabajando en todo tiempo, desde que creó los cielos y la tierra. Él tiene un plan, y ahora vamos a ver parte de ese plan. El plan de Dios para tu vida, en Hechos 13:47, en primer lugar, nos dice que pues el Señor nos dio este mandato. ¿De qué está hablando? De un mandamiento. ¿Pero quién lo está dando? Dios. Pero aquí dice que el Señor es Dios. El Señor es Dios. ¿Dónde dice que el Señor es Dios? El Señor tu Dios. ¿Ok? Podemos nosotros poder pensar que el Señor Jesucristo es el que dio la gran comisión, ¿verdad? Y el que le dijo a sus apóstoles de un gran mandamiento. Pues el Señor Jesucristo es Dios. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Bueno, si nosotros nos vamos a Juan, el Evangelio de Juan 1, del 1 al 5, ustedes van a ver que dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá ser apagada. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo en el principio ya existía, porque si nos vamos rápidamente a Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios, y se está refiriendo al Padre. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu de Dios. Entonces dijo que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, y sigue la narración. Pero ¿quién dijo? Dios. ¿Y estamos hablando de qué? De la palabra de Dios. Dios habló, y la palabra se hizo carne. Si nos vamos a Juan 1:14, dice que
rápidamente, pues estamos leyendo que la luz vino y que la luz no se puede apagar, que vino a alumbrar donde había oscuridad. Y si nos vamos a Juan 1:14, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, Jesucristo es Dios. Y aquí en Hechos, capítulo 13, verso 47, el apóstol Pablo es el que está hablando. Está narrando lo que es el evangelista Lucas, pero el apóstol Pablo es el que está ahí hablando, y en un momento dado dice: pues el Señor nos dio este mandato. Entonces está hablando en primer lugar de que Dios manda. El plan de Dios para tu vida es saber que Él manda. Él es Dios y Él manda. Él es creador de todo. Él creó los cielos, Él creó la tierra, como lo vimos en Génesis. Dice que en el primer día creó los cielos, el cosmos y la tierra, esa pelotita redonda que está en el espacio en donde vivimos y habitamos. Y en segundo lugar, dice que hizo el día, la luz, que se haga la luz, y se hizo la luz. Y entonces hubo luz en medio de la oscuridad. Y el segundo día, Dios dice que, en el primer capítulo, en el primer versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y Dios dijo: sea la luz, y se hizo la luz. Entonces, Dios también en el segundo día dijo: sepárense las aguas de las aguas. ¿Qué quiere decir? Las aguas que estaban en el cielo y las aguas que estaban en la tierra. Y hizo el cielo, el espacio. Dios es creador de todo. ¿Y cómo empezó su creación? Haciendo el cosmos, haciendo el mundo de la tierra y haciendo la creación dentro de esta tierra. En el tercer día, Dios dice que todas las aguas de abajo de la tierra se junten en un solo lugar, y se descubrió lo seco. Y Dios le llamó tierra, y al agua le llamó mares. Y ese día dijo que la tierra produzca vegetación, y toda planta que dé semilla del mismo tipo de la planta, y que también crecieran árboles con fruto, llevando semilla en cada fruto, ¿sí? De igual manera dando el mismo tipo de fruto, el mismo tipo de árbol. Pero estamos viendo la creación rápidamente, que Dios hace y pone estrellas en los cielos para separar los días, los años, las estaciones, y también hace el sol y la luna para, dice la palabra de Dios, para enseñorear el sol de día y la luna de noche. Y esta creación solamente Dios la pudo haber hecho con su poder. Él creó todo. Quinto día, Él dice que se hagan los peces en los mares y todo animal que vuela. Y de alguna manera también Dios bendijo a todos aquellos animalitos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. En el día sexto, Dios hace toda clase de animales domésticos, animales pequeños, animales salvajes, y también bendice a estos animales que tengan la capacidad de producir crías de la misma especie. Pero también en Génesis 1:26 vemos que dice: Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo.
Así que Dios creó a los seres humanos y Dios los creó a imagen suya, mujer y hombre, hombre y mujer, mujer y hombre los creó y los bendijo. También Dios dijo que seamos fructíferos y que nos hagamos muchos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque tenemos que reconocer quién es Dios y tenemos que reconocer que somos creación de Dios y que hay un Dios que puede dar órdenes y que no estamos para decirle o cuestionarle a Él. No, Dios es Dios, Él es creador de todo, Él es mi creador, Él es tu creador, y cuando Él manda, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Ese es el primer punto en donde tenemos que meditar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, por la gracia de Dios, hemos sido salvados, hemos sido rescatados. Ahora somos hijos de Dios por la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Ahora le hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos dicho: Señor, aquí estoy. Tú eres mi Señor y Salvador. Ahora tú mandas y yo obedezco. Jesucristo tuvo que morir en una cruz y tuvo que derramar su sangre preciosa hasta la última gota para justificarnos delante del Padre, porque la palabra dice: el pago del pecado es la muerte. Romanos 3:23, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque a Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, pero desobedecieron a Dios, y el pecado, la desobediencia, trajo muerte y trajo consecuencias a toda la humanidad, y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que entonces todos merecemos morir en este mundo, en este planeta, en este cuerpo, pero también morir eternamente. Pero gracias a Dios que entregó a su único Hijo, Cristo Jesús. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo para que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos de aquí hemos aceptado a Cristo. Muchos de aquí somos cristianos. Muchos de aquí somos hijos de Dios y somos parte de la familia de Dios. Por eso nos congregamos, por eso escuchamos la palabra, por eso la estudiamos, por eso oramos. Por eso estamos aquí, porque festejamos un día especial. Porque Cristo murió, pero Cristo resucitó de entre los muertos. Y Cristo está vivo y sentado a la diestra de Dios. Y dice la Escritura que va a regresar y va a haber juicio. Pero mientras, hay un tiempo en el cual Dios está trabajando en el mundo y en la humanidad, y Él tiene un plan para tu vida, y Él tiene un plan para mi vida, y Él tiene un plan para toda esta humanidad. Pero primero nos deja ver la necesidad. ¿Quién es Él? ¿Qué necesitamos? Y que de alguna manera hemos sido salvos por gracia, no por obras. Somos hechos, somos nueva criatura, todo lo viejo ha pasado. Ahora, todo aquí es hecho nuevo, nueva criatura. Y ahora vivimos en Cristo Jesús. Ahora hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Ahora Dios ha derramado de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios habita en nuestro corazón. Dios nos ha dado la promesa, las arras, de que algún día, cuando Jesucristo venga por segunda vez, vamos a estar con Él por toda una eternidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Que nosotros somos salvados por gracia, que como lo dice la Escritura, hemos sido sacados de lo más vil y de lo más menospreciado. ¿Pueden ustedes recordar dónde estaban antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era su vida pasada? ¿Y ahora cómo es su vida? ¿Cómo nos hace sentir el saber que somos hijos de Dios? El que somos su pueblo, real sacerdocio, pueblo santo, apartado para Él. ¿Cómo nos hace sentir que somos hijos amados, que tenemos un Padre que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve? Es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, y que nada más estamos a una oración de poder platicar con Él y poder decirle: gracias, Señor, por salvarme. Bendice mi vida, ayúdame, porque ciertamente no podemos. La transformación que hace Cristo en nuestro corazón y nuestra vida
no es en nuestras fuerzas, es porque Cristo a través del Espíritu Santo está haciendo una obra en cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. Dios no va a restaurar tu matrimonio primero, y después te va a decir acéptame. Después te va a decir arrepiéntete. No. La misericordia de Dios es grande y a veces oramos por personas y les da trabajo y les da sanidad. Porque Jesucristo vino y se cumplió una profecía. Dice Isaías en el capítulo 61, 1. Isaías, déjenme lo encuentro rapidísimo, 61, 1. El Espíritu del Señor, aquí está hablando Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, y había una profecía. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Había una profecía que se tenía que cumplir y se cumplió. Se cumplió esa profecía. Y lo vamos a ver rápidamente en Lucas 4, 16, 30. Dice la palabra del Señor así, Lucas 4, del 16 al 30, rápidamente. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesucristo llegó porque Dios lo envió y se cumplió el tiempo en el que Dios dijo: este va a ser el momento, este va a ser el tiempo, este va a ser el segundo en que yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Y también Jesucristo dice que va a volver a regresar, pero que nadie lo sabe más que el Padre. Pero estamos viendo que Dios es Dios y que Él manda y que nosotros debemos obedecer en primer lugar. ¿Y que quién somos nosotros? ¿Quién éramos? ¿Quién somos ahora? ¿Por qué estamos aquí? Porque ese es el plan de Dios para nuestra vida, entre otras muchas grandes bendiciones que Dios nos trae. Definitivamente viviendo bajo las alas de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Dios trae muchas grandes bendiciones para nuestra vida. Pero entonces, los mandamientos de Dios son para obedecerlos. Sé que nos cuesta, pero tenemos que recapacitar de ahí y tenemos que ir al principio para poder entender quién es Dios y por qué es que tenemos que obedecer. Y en segundo lugar, el plan de Dios para tu vida es saber que has sido enviado a las personas, porque dice Hechos capítulo 13, versículo 47, pues el Señor nos dio este mandato, está hablando el apóstol Pablo, cuando nos dijo: yo te he hecho luz para los gentiles. ¿Qué es luz? Dice el Señor Jesucristo que una lámpara no se tapa o se esconde abajo de la cama, sino se pone en lo más alto para alumbrar la oscuridad. Cada uno de nosotros conocemos quién es Jesús, como lo leímos, y que estaba escrito que iba a venir. Y que iba a dar libertad a los oprimidos, a los ciegos, a los paralíticos, a los que estaban leprosos, a los que estaban enfermos. Ahora Dios
quiere enviarte a las personas a que les digas quién es Jesucristo, a testificar quién es Jesucristo. Tenemos que poder comprender que no es nuestro poder, que no somos nosotros. Simplemente Dios quiere usarnos como ese vaso en donde Dios deposita la sabiduría, en donde Dios deposita la salvación, en donde Dios nos permite ser un canal, una vía para poder ser de bendición a otras personas, como cuando alguien lo fue con nosotros. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y yo era horrible, pero gloria a Dios, Dios nos empieza a transformar, nos empieza a cambiar, nos empieza a pulir. Duele, sí duele, porque dice que es el alfarero y tiene que destruirte y volverte a elaborar. Y va a haber llanto, y va a haber lloro, y va a haber problema en tu corazón porque te vas a sentir mal. Cuando Dios te hace ver lo feo que eres, el pecado que hay en tu vida y en tu corazón, y si no lo has sentido, no has tenido un encuentro más profundo con Dios, que necesitas tenerlo. Porque ahí es cuando verdaderamente Dios empieza a cambiar nuestras vidas y nosotros decidimos entregarle nuestra voluntad a Él. Dile, sí Señor, ya entendí que tú habitas en mi corazón, que ahora soy tuyo, que te pertenezco y que tú eres el amo y yo soy el siervo, yo soy el esclavo. Antes era esclavo del pecado, del diablo, ahora soy esclavo de Dios, pero hay una gran bendición, vida eterna. Vida eterna. No lo concebimos porque nuestra naturaleza es de pecado y queremos hacer lo que nos agrada, lo que nos gusta. Somos egoístas, buscamos solamente lo que queremos, no vemos la necesidad de nuestro hermano, e incluso de nuestra esposa o nuestro esposo. No, vemos lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me complace. Pero por eso es conocer a Cristo. Dice la Biblia que la salvación, la vida eterna es que a ti te conozcan, decía el Señor Jesucristo. Padre, que a ti te conozcan. ¿Cómo vamos a conocer a Dios, al Padre? Si no es a través de Cristo, si no es a través de su palabra. Por eso de ahí es importante estudiarla. Por eso de ahí es importante a veces los líderes, a veces hay tristeza porque dices, ¿cómo no quisiéramos, Dios? Nuestra oración es que toda la iglesia esté en los niveles de capacitación, que toda la iglesia conozca quién eres tú, que toda la iglesia te sirva, que toda la iglesia sea salva. Porque dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuidado, estamos dentro de la iglesia, pero no sabemos si somos los escogidos. A menos que en tu corazón tengas una plena seguridad de decirle al Señor, sí Señor, yo te sirvo, mi vida es tuya. Aquí estoy por convicción, porque he entendido que tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Y primero estás tú, y en todo lo que vivo estás tú, y en mi trabajo estás tú, en mi casa estás tú, en todo el lugar donde esté. Primero busco honrarte a ti. Eso es lo que Dios quiere, que seamos testimonio. Como en un momento dado en el vecindario donde vivimos, el vecino nos ve. Adrián, ¿tú dices ser cristiano? Ni me saludas. ¿Tú dices ser cristiano? Yo no veo que seas cristiano. Y así podemos hablar cada uno de nosotros. Ustedes pónganse en ese lugar. Si verdaderamente están siendo testimonio para las personas, gloria a Dios. Pero si no, hay que hacerlo. Y no estamos echando culpas ni estamos enjuiciando a nadie. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de su gracia, todos necesitamos de su transformación. Simplemente tenemos que tener como ese corazón que tuvo David, en el cual dijo Dios, David tiene un corazón conforme al mío, obediente. Ahí es donde nosotros debemos decir, sí Señor, me equivoqué en esto, voy a arreglarlo. Y en una vida cristiana, en un caminar con Cristo, de una devoción, de una obediencia, de decirle, Señor, gracias porque me has salvado.
Gracias porque restauraste mi matrimonio. Gracias porque me diste trabajo. Gracias porque me permites venir y conocerte. Somos hijos de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso, porque tenemos muchas promesas. Pero no nos quedemos con las promesas solamente. Porque Dios también instituyó una familia, un pueblo, Israel. Y le dijo que era su pueblo escogido y apartado de todas las naciones que hacían pecado y adoraban otros dioses. Pero ese pueblo hebreo, ese pueblo que Dios se hizo a través de Abraham, Isaac y Jacob, Dios lo apartó para él. Sin embargo, su pueblo pecó. Sin embargo, su pueblo fue idólatra. Sin embargo, su pueblo no obedeció. Y Dios no tiene favoritos. No nos engañemos. Dios le llama pecado a pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y en un momento dado Dios va a destruir al pecado. Y la humanidad entera que no ha reconocido que Cristo Jesús es el Señor, Dios los va a destruir. Y aquí viene el segundo punto, tercer punto, donde nosotros tenemos que estar meditando. Dios es Dios y a Él no se le cuestiona, a Él se le obedece. Nosotros ahora somos hijos de Dios, por gracia, porque no tenemos nada de qué gloriarnos. Y ahora es solamente una actitud de nuestro corazón, de decirle: Señor, ocúpame, ¿qué hago? Y el Señor va a decir: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Y en tercer lugar, el plan de Dios para tu vida es saber que tienes una gran responsabilidad. ¿Somos hijos de Dios? Sí, pero también somos responsables como hijos de Dios. Y tenemos que estar a la altura de nuestro Padre. Si nos decimos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios y tenemos que hacer lo que Dios nos manda y tenemos que llevar un mensaje. El apóstol Pablo aquí está hablando. Él nació en el año 5 al 10 después de Cristo y Jesucristo tenía 33 años cuando él aproximadamente murió, resucitó y a los pocos días se les apareció a muchos, entre esos a Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, era un fariseo. Dice que él estudió con un profesor que se llamó Gamaliel y eran de esos profesores eminentes en esa época en donde se sabía la Biblia, la Torá, desde el principio a fin y del fin al principio. Él sabía todo. Era muy celoso de Dios. Él no creía en Jesucristo. Y él perseguía a los cristianos. Y él los mataba. Bueno, mandaba que los azotaran. Algunos los mataban. Y sufrió persecución la iglesia primitiva. Estamos hablando que en Hechos 1:8, y recibiréis poder, el Espíritu Santo. Dijo Jesucristo que iba a enviar al Espíritu Santo, el Padre iba a enviar al Espíritu Santo y fue enviado. Los apóstoles estaban en el aposento alto orando cuando descendió el Espíritu Santo y ahí Pedro se levantó junto con sus hermanos apóstoles y predicó a más el día de Pentecostés. Miles de personas, pero tan solo ese día se convirtieron a Cristo 3,000 personas. Empezó la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan? Aquí también en Hechos habla de Esteban, el primer mártir, en donde lo apedrearon porque dijo que veía los cielos abiertos. Este está loco, apedréenlo, ¿no? Blasfemia, ¿quién se cree? Lo apedrearon y ahí estaba Pablo de Tarso, Saulo de Tarso estaba ahí. Y de alguna manera él tuvo que tener un encuentro con Cristo como tú y yo. ¿Cómo ha sido tu encuentro con Cristo? ¿Ha sido verdadero? ¿Cómo ha sido ese encuentro? Porque Saulo de Tarso iba a un lugar, ¿cómo se llamaba?
Damasco. Damasco. Tarso ahora es parte de Turquía y está en el Mediterráneo, de alguna forma Europa, toda esa parte, en donde Saulo de Tarso iba hacia Damasco y de pronto una luz, como la del sol más intensa, cegó sus ojos y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Dime qué hago. Inmediatamente le dijo: Saulo. Y le dijo: ok, vete a tal lugar. Y le dio instrucciones. Y él lo hizo. Ananías oró de antemano. Ya Dios le había dicho que iba a llegar Saulo. Oró por él cuando estaba ciego, porque quedó cegado por esa luz. Oró por él y dice la Escritura que como escamas le cayeron de los ojos y pudo ver. Él tuvo un encuentro con Cristo y entonces Cristo pues le da una orden. ¿Qué le dijo? No quiero. Luego, mañana, después, hoy no tengo ganas, es que mi trabajo, es que Dios, mi familia, es que... No, él no puso pretexto de nada. Él dijo sí, porque tuvo un encuentro con Cristo verdadero. Y allí Dios lo instituyó como apóstol a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no son judíos, los que no son del pueblo de Israel, las naciones. Por eso estamos viendo que el plan de Dios para tu vida es saber que tienes una gran responsabilidad de compartir ese mensaje de salvación. Y Dios los envía, porque en el capítulo 13, versículo 1 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Que de alguna manera Dios va a llamar al que está orando, al que está trabajando, al que verdaderamente ama a Dios. A ese Dios va a llamar, no al que no lo está haciendo. Ahorita hay un llamado a evangelizar toda esta zona. Más tarde en anuncio lo van a saber, qué día, qué hora. Pero vamos a darnos cita a todos los que quieramos y vamos a compartir la palabra. Pero tenemos que saber qué vamos a hablar, qué vamos a compartir, de quién vamos a hablar. Simplemente testificar de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué desea Él para la humanidad? ¿Qué quiere Dios para cada una de las personas que no le conocen? Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Perdón, me regresé al punto 2, pero quise dejarlo claro que de alguna manera Dios, el Espíritu Santo, es el que nos envía para compartir este mensaje. Y Romanos 10:4 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Si nosotros no levantamos a predicar, si nosotros nos vamos y compartimos al vecino, a la gente, al amigo, no lo va a hacer nadie. Nadie lo va a hacer. Nosotros tenemos que predicarle a la gente. Mujeres, hombres, que conozcan que Jesucristo les ama, que conozcan que Dios les ama, que conozcan que están viviendo una vida que no es buena y que hay un Dios que es justo y que va a ajustar cuentas y que va a haber un juicio en el cual muchos se van a perder. O no nos interesa y seguimos con esta situación de egoísmo y decir: yo ya me salvé, Dios, gracias. ¿Cómo? No, el plan de Dios para tu vida es ese: obedecer a Dios, saber que Dios manda y yo obedezco, saber que somos enviados a las personas y saber que tenemos la responsabilidad grande de llevar este mensaje a las personas que no conocen a Cristo. ¿Sí? Lucas 24, 44 al 53, para terminar,
casi. Dice Lucas 24, ya lo leímos, sí, pero vamos a una cita que conocemos mucho, Mateo 28, 19 al 20. Y Jesús se les acercó y les dijo: toda potestad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. He aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios a sus apóstoles y es una promesa también para nosotros, porque somos discípulos de Cristo, porque ahora somos salvos por gracia, porque ahora Dios ha enviado a su Hijo Cristo Jesús para morir por cada uno de nosotros y hemos sido salvos, justos, justificados, ¿sí? Pero conlleva una responsabilidad. Así que vamos a terminar con una reflexión en donde vamos a reflexionar rápidamente sobre la obediencia. Dice: había una vez un hombre pobre que vivía en una humilde choza. Aquel hombre tenía pocos recursos y lo poco que tenía apenas le alcanzaba para comer. El hombre estaba delgado y débil, o sea, flaco y desnutrido, como yo. Un día Dios le dijo: quiero que salgas de tu choza y mires la gran piedra que está afuera. El Señor le continuó diciendo: quiero que empujes esa gran piedra. El hombre obedeció y empezó a empujar la gran piedra. Todos los días salía a empujar la piedra, pero ésta no se movía. Al cabo de un tiempo, Satanás le habló al hombre diciéndole: has fracasado, tienes mucho tiempo empujando y no has podido mover la piedra ni un milímetro. El hombre frustrado dijo: es cierto, he fracasado. Y postrado en tierra lloró amargamente por varias horas y le dijo a Dios: he fracasado, no he logrado mover la gran piedra ni un milímetro. El Señor le respondió: ¿recuerdas cuando te ordené empujar la piedra? El hombre contestó: sí, Señor. El Señor le ordenó: ve y mírate al espejo. El hombre fue y se miró en el espejo y vio su cuerpo fuerte, con músculos bien desarrollados, que este no soy yo. El Señor le dijo: te ordené empujar la piedra, no a moverla. Has obedecido y por eso ahora eres un hombre fuerte y sano. A veces Dios nos manda a realizar un trabajo, obedecemos. El diablo nos dice que hemos fracasado. Recuerda que lo importante es obedecer a Dios sin importar que no veamos resultados. A veces no entendemos los propósitos de Dios, pero debes saber que Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro de esperanza. Muchas veces pensamos que le predicamos al vecino, al amigo, pero no se convierte. Pero no pensemos así. O el diablo te dice: tú no eres bueno para evangelizar. Tu trabajo que haces no da fruto. Pero ténganlo por seguro que más tarde que temprano Dios va a traer el fruto. Cantamos mucho, ¿no? A la verdad, la cosecha está lista. La mies es mucha, ¿no? Y los obreros son pocos. Y está listo. ¿Por qué? Porque solamente de predicar el evangelio. La palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Se conviertan o no, predica la palabra, compártele a tu amigo, compártele a tu vecino, dile que Jesucristo es real, que Jesucristo vino, murió y resucitó y es un Dios vivo y Jesucristo es el único Hijo de Dios y Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es Dios. Porque muchos dicen que Jesucristo no es Dios. Pero ya lo vimos, como Jesucristo es Dios. Así que levantémonos y compartamos, hablemos, que no nos callemos. Nada que pueda haber que nos callemos. Hay grupos familiares, inviten amigos, inviten a vecinos, vente al grupo. Jesucristo veía la necesidad de las personas. Dice que el reino de Dios se ha acercado. Los evangelios lo dicen. El reino de Dios ya está aquí. Todos los que obedecemos a Cristo Jesús estamos dentro del reino de Dios.
en un sentido espiritual. Va a llegar un día en que el reino de Dios sea instituido físicamente. Y dice Dios en su palabra que estaremos reinando junto con Él. Es válido también tomarse de las promesas y saber que Dios tiene un plan especial para cada uno de los que le obedecen, de los que han decidido ser valientes, han decidido entregar su vida a Cristo. Y Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es el mensaje, la reflexión de este día. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das ejemplo a través del apóstol Pablo, en donde, Señor, ciertamente es tu obra. Él mismo dice que todo lo que sabía, aún siendo, Señor, un discípulo de Gamaliel, que conocía bien tu palabra, conocía bien tu Biblia, y él decía que todo lo tenía por basura, Señor, solamente reconociendo que tú tienes una sabiduría mayor, más grande, y que pues a veces es locura para personas que no conocen, pero nosotros que te conocemos por fe, sabemos, Señor, que esto es realidad, es verdad, y ayúdanos a compartirlo a personas que no te conocen, ayúdanos a tener la valentía, y también, ¿por qué no ser personas, hijos tuyos, cristianos, que tengamos totalmente las ganas de hacerlo, pero bien intencional? Decir, a tal hora, a tal día me voy a apartar y voy a dedicarlo para compartir la palabra de Dios. Gracias, Señor. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, pues nos acompañe y nos ayude a poder seguir meditando en este mensaje que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, te adoramos. A ti sea todo honor, toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén.